Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 22 de agosto del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 22 de agosto del 2021. Este domingo Dios nos invita como católicos a salir de la tibieza, de la mediocridad y a tomar una decisión: o le seguimos y le servimos como Dios manda, con amor y por amor, o no le seguimos. No se puede con una mano servir a Dios y con la otra al mundo. Una de dos: o le cortamos la mano al mundo y le damos las dos a Dios, o le cortamos la mano a Dios y le damos las dos al mundo. En la primera lectura Josué convoca a todas las tribus de Israel, para que se hablen con la verdad, para que se dejen de engañar y se definan. Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quiere servir. La tibieza, la mediocridad siempre es y será algo que Dios detesta. Por eso Dios nos pide este domingo, a través de esta lectura, que nos definamos. En la segunda lectura, se nos dice claramente cuál es el servicio que Dios espera del esposo y de la esposa, si quieren hacer su voluntad. En el Evangelio, a muchos se les hace que lo que pide Cristo es por demás escandaloso y deciden dejarlo.
No obstante, Cristo les advierte que el Espíritu es quien da la vida y que la carne para nada aprovecha, por lo tanto, el que no quiera escuchar a Cristo y servirle, no alcanzará la salvación y la vida eterna. Audioreflexión de la primera lectura, libro de Josué. Josué, ya anciano, a punto de morir, y preocupado, porque muchos israelitas se habían dejado contaminar por las costumbres de las naciones que los rodeaban, congrega al pueblo para pedirles que se definieran, ya que muchos mostraban poco agrado en el servicio a Dios. Josué, como cabeza de su familia, toma la decisión de que él y su familia servirán a Dios, lo que significaba, consecuentemente, dejar de servir al mundo, al demonio y a la carne. Al ver su testimonio, las demás cabezas de familia a imitación de Josué, optan por servir a Dios y abandonar las costumbres paganas. Muchos católicos se han dejado contaminar por la corriente del mundo, de tal manera que existen personas que sirven a Dios, a la fuerza, de mala gana y renegando, o sea que hacen las cosas quizás por amor, pero sin amor. Por ejemplo, cuando van a misa el domingo y se quedan en la puerta de la entrada, nada más haciendo acto de presencia, platicando, bobeando, sin participar activamente en la Santa Misa. Cuando rezan el rosario a regañadientes, se duermen, buscan 1 y 1000 pretextos para no rezar. Cuando van a trabajar en alguna kermés para sacar dinero para la construcción del templo, lo hacen de mala gana, a la fuerza y se la pasan la mayor parte del tiempo renegando, murmurando y criticando. Cuando trabajan como servidores en alguna misión, se la pasan criticando, chismeando, renegando y quejándose de todo. Cuando alguien empieza a perder el gusto de servirle a Dios, cuando alguien empieza a dejar de hacer las cosas de Dios sin amor, debe hacer un alto en su vida, y tomar una decisión. O le sirve a Dios, con amor y por amor, con alegría y agrado, para que este servicio sirva para su santificación, o mejor dejar el servicio a Dios, de lo contrario, empezarán a servirle al diablo. Cada persona elige a quien le trabaja, a Dios o al diablo. Y lógicamente ese será quien le pague al final de los tiempos. Imagínate que, al morirte, encuentras 2 cajeros en donde puedes cobrar por los servicios brindados. En uno está Dios y en el otro está el diablo. Si te tocara morir en estos momentos, ¿a quién tendrías que ir cobrarle? ¿A Dios o al diablo? ¿Quién te diría? Siervo bueno y fiel, te di un pecado y me traes 100 más. O siervo bueno y fiel, te di un don, una gracia, y me traes 100 más. ¿A quién le has trabajado más? ¿A Dios o al diablo? Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Malaquías capítulo 3, versículo 14 y 19. Pues ustedes dicen que es tontería servir a Dios y que nada se gana con observar sus mandamientos o con llevar una vida austera en su presencia. Ya llega el día, ardiente como un horno. Todos los orgullosos y los que hacen el mal serán quemados como paja por el fuego de ese día. No quedarán de ellos ni ramas, ni raíces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente nos critica a los que servimos a Dios, diciéndonos que esa es una pérdida de tiempo. Sin darse cuenta, que la pérdida más grande de tiempo, es pasar uno su vida sin servir a Dios, porque al llegar a la presencia de Dios, les va a pasar como ese hombre, que creía que con ser bueno, portarse bien y no hacerle mal a nadie, sin necesidad de servirle a Dios se iba a salvar. Y al llegar a la presencia de Dios, le abrió las manos y le mostró lo limpia que éstas estaban y le dijo a Dios lleno de orgullo: Mira Señor mis manos limpias, no he robado, no he matado, no le he hecho ningún mal a nadie. A lo que Dios le contestó: Tienes razón hijo, tus manos están muy limpias, pero vacías. Y para entrar al cielo, no basta tener las manos limpias y el hombre fue enviado al infierno. Existe un refrán que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por lo tanto, si no vives para servir a Dios, no sirves para vivir con Dios. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a 2 patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie puede servir al mismo tiempo a 2 amos. Nadie, y cuando Dios dice nadie, es nadie. Pero existe gente tan tonta, que se cree más inteligente que Dios y cree que puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Ojo.
Si Dios dice que no se puede, es que no se puede. No te sigas desgastando inútilmente. Desde la época de Josué, hubo gente llena de ego, que trató de ir contra Dios, contra sus mandatos y triunfar, y no lo logró, por eso Josué les dice claramente que elijan a quien quieren servir. Tenemos que elegir, entre ser ovejas, o ser borregos. El borrego, siempre sigue al de adelante, y no ve más allá que el trasero de su compañero, de tal manera que si un borrego se va al barranco, todos los demás le siguen. En cambio la oveja, siempre va viendo al pastor, de tal manera que si una oveja se va al barranco, las demás no le siguen, porque siguen y obedecen solo al pastor. Un día, un borrego tuvo que atravesar un bosque virgen para volver a su pastura. Como era un animal irracional, abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí usó ese mismo sendero para atravesar el bosque. Después fue el turno de un carnero, jefe de un rebaño, que viendo el espacio ya abierto hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese sendero. Entraban y salían, giraban a la derecha y a la izquierda, descendían, se desviaban de obstáculos, quejándose y maldiciendo, con toda razón. Pero no hacían nada para crear una nueva alternativa. Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas, obligados a recorrer en 6 horas una distancia que podría haber sido vencida en 30 minutos si no hubieran seguido la vía abierta por el becerro. Pasaron muchos años y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado y, finalmente, en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito, porque el trayecto era el peor posible. Mientras tanto el viejo y sabio bosque se reía, al ver los hombres tienen la tendencia a seguir como ciegos el camino que ya está abierto, sin preguntarse nunca si esa es la mejor elección. Desgraciadamente, a algún hombre borrego se le ocurrió que el ser humano tenía que vivir para hacer dinero, y que entre más dinero tuviera, más exitoso sería y podría llegar de esa manera a encontrar la felicidad, la paz y el amor. Y desde entonces, todos los hombres, sin preguntarse si es verdad, que sirviéndole al dinero llegarán a ser felices, toda su vida, se la pasan sirviéndole al dinero. Cuánto desgaste, cuánta ignorancia, cuánto esfuerzo inútil, cuántas vidas echadas a perder. Cristo ha venido a mostrarnos el único camino que puede llevar al hombre a la felicidad, a la paz, al amor, a la vida eterna. Servir a Dios y dejar de servirle al dinero. Este camino, es más corto y con Cristo, la carga es más suave y el yugo más ligero. Haz la prueba, deja de engañarte, no quieras sirviéndole al dinero, querer alcanzar algún día la felicidad, la paz, el amor y la salvación. Es más fácil, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 25 al 26. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas, cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al diablo le encanta engañar al hombre, y hacerlo trabajar y desgastarse toda su existencia en cosas que le destruyen, que le aniquilan y le perjudican. Una persona aprende más con la práctica que con la teoría. Si una persona se ha pasado su vida sirviendo a Dios, tarde o temprano, terminará siendo experta en las cosas de Dios. Amor, justicia, verdad, caridad, fe, entrega, alegría, etc. Pero si una persona se la ha pasado sirviendo a seres creados en lugar del Creador, va a terminar siendo experta en prostituirse, corromperse, aniquilarse, lastimarse, destruirse, condenarse. Por eso el Señor, aquí y ahora te pide que decidas, ¿a quién vas a servir de hoy en adelante? ¿A Dios, o al diablo? Dios te pide que ya no le sirvas al dinero, sino que te sirvas del dinero, para servirle a Dios. Recuerda, el dinero te puede comprar la cama, pero no el sueño. Te puede comprar la medicina, pero no la salud. Te puede comprar un libro, pero no los conocimientos. Te puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Te puede comprar una pareja, pero no el amor. Lo más importante en esta vida, no se compra con dinero. ¿Cómo saber si me estoy sirviendo del dinero para servirle a Dios o si le estoy sirviendo al dinero antes que a Dios? Muy fácil. ¿Sí, has dejado el servicio de Dios, para ganar más dinero? Es que crees más en el Dios dinero, que en Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador nuestro.
Pero si has dejado como Pedro tus redes, para ir a servirle a tu Padre Dios, confiando siempre, en su amor, en su providencia, en su misericordia, y le sirves a Dios con alegría, con amor y con agrado, felicidades. Estás en el camino correcto. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios. Una de las vocaciones más maravillosas para servir a Dios, es el matrimonio. Porque la pareja, puede con su amor, su testimonio, su entrega, su oración en común, ser testimonio del reino de Dios en la tierra, y servir para conversión y salvación no solo de sus hijos, y de ellos mismos, sino de todos aquellos que les rodean. El matrimonio fue creado por Dios, para que fuera en sí un sacramento a través del cual, hombre y mujer le sirvieran a Dios. Pero desgraciadamente, el diablo ha hecho del matrimonio un lugar, donde una persona se sirve de la otra, y utiliza a la pareja como objeto para satisfacer sus necesidades, llenando a las parejas de ego, de orgullo, soberbia, rencores, resentimientos, donde en lugar de ser contrayentes, se convierten en contrincantes donde reina todo, menos el amor, la entrega, la comprensión. Por eso en esta lectura queda claramente establecido, que hombre y mujer ante Dios tienen la misma dignidad, pero distintas funciones. En esta lectura, Pablo nos deja claramente establecido, la función que debe tener el hombre y la mujer, si quieren servir a Dios en el matrimonio. El hombre debe ser la cabeza. Pero ojo. Cabeza del amor de la relación no propietario de pareja. Cabeza, significa, que lo que hace la cabeza, hacen los pies. Cabeza es decirle al otro, a partir de hoy, trátame como yo te trato. Porque dice claramente, maridos, sean cabezas como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo como cabeza, es aquel que nos dice, como yo los amo, ámenme, como yo me entrego, entréguense a mí, como yo doy la vida por ustedes, ustedes denla por mí. ¿Cuántos de los que son esposos serían capaces de decirle a su esposa e hijos? A partir de hoy, trátenme como yo les trato. ¿Cómo les iría? El día que un hombre sea capaz de decirle a Dios trátame como yo te trato, a su esposa e hijos, trátenme como yo los trato, ese día, ese hombre, será un buen cristiano, un buen esposo y un buen padre. Recuerden que no se pueden sembrar chiles y cosechar jitomates. Mujeres, respeten a sus maridos. En la actualidad esto como que está pasando de moda. La mujer debe respetar a su marido, desde en su forma de vestirse, de hablar, de relacionarse con los demás, la limpieza de su casa, su aseo personal, el de sus hijos. El hombre es la cabeza, pero la mujer es el corazón. Y de nada sirve que la cabeza sea maravillosa, si el corazón no está sano, limpio y puro, y está lleno de resentimientos, de rencores, porque envenena la sangre y echa a perder la marcha del cuerpo. Un corazón sano, hace un cuerpo sano. Una mujer sana, es aquella que sabe respetar a su marido y a Dios, que no ve pornografía, que cuida lo que ve y lo que escucha, que cuida sus amistades, que cuida su forma de vestir, que no tiene vicios. No fuma, no toma, no se droga, que no tiene boca de carretonero, que respeta y se da a respetar y no anda con llevaderas, esa es la que va a tener un cuerpo sano y una familia feliz. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 7. Igualmente ustedes mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discursos. Y ustedes, maridos, sean a su vez comprensivos en la vida en común. Sabiendo que sus compañeras son seres más delicados y que ambos comparten la gracia que lleva la vida, eviten las amenazas. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes le pidan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mujeres, obedezcan a sus maridos, pero ojo. Recuerden que dice la palabra de Dios que hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres. ¿Esto qué significa? Que tenemos que obedecer a nuestros maridos, mientras que las órdenes que nos den, no se opongan a los mandatos de Dios. Si el marido da una orden en contra de los mandatos de Dios, ahí se debe obedecer a Dios, antes que al marido. Maridos, sean comprensivos, eviten las amenazas, es muy distinto tener autoridad a ser autoritario. Cristo se distinguió en su época, porque predicaba con autoridad. Esto significaba, que lo que predicaba, lo que hablaba, lo vivía, lo respaldaba con sus hechos.
Un hombre va a tener autoridad en su familia, cuando todo lo que hable, lo respalde con sus hechos. ¿Cuándo llega un hombre a ser íntegro? Cuando lo que piensa, lo que siente, lo que habla, lo vive. En cambio, una persona autoritaria, es la que habla, pero no actúa, es un dictador, es un fariseo. Jesús decía a sus apóstoles acerca de estas personas: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Recuerda que desgraciadamente toda dictadura provoca revoluciones, y todos los dictadores terminan derrocados o asesinados. En cierta ocasión le preguntaron a uno de los grandes sabios de la India, lo siguiente: ¿por qué existen matrimonios que salen fácilmente de los problemas más complicados, mientras que otros sufren por problemas muy pequeños y se ahogan en un vaso de agua? Él simplemente sonrió y contó una historia. Era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida. Cuando murió, todo el mundo decía que él iría al cielo, pues un hombre tan bondadoso solamente podría ir al paraíso. En aquella época el cielo todavía no había pasado por un programa de calidad total. La recepción no funcionaba muy bien y quien lo atendió dio una ojeada rápida a las fichas de entrada, como no vio su nombre en la lista, le orientó para que pudiera llegar al infierno. Y como en el infierno nadie pedía identificación, ni invitación, cualquiera que llegara era invitado a entrar. El sujeto entró y se quedó. Algunos días después, el diablo, llegó furioso a las puertas del paraíso y le dijo a San Pedro: eso que me estás haciendo es puro terrorismo. Mandaste a aquel sujeto al infierno y él me está desmoralizando. Llego escuchando a las personas, sonriente, alegre, lleno de amor, mirándolas a los ojos, conversando con ellas, abrazándolas. El infierno no es lugar para eso, por favor trae a ese sujeto para acá. Cuando el gran sabio terminó de contar esta historia dijo: vive con tanto amor en el corazón, que si por error vas a parar al infierno, el propio demonio te traiga de vuelta al paraíso. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasaría si un carro es conducido por dos personas a la vez? Chocarían, sería un desastre. Todos los carros tienen un solo volante, porque solo puede ser conducido por una sola persona. Si dos personas toman el volante de un carro, van a provocar un accidente serio, que puede llevarlos a salir heridos gravemente o hasta la muerte. En este caso, Dios marca que el que debe conducir el volante del matrimonio es el marido. Ojo. Es muy distinto conducir a manejar. Conducir es cuando hay fidelidad, mutuo acuerdo, mutua satisfacción, aceptación de los límites. Manejar es usar a los demás como objeto para satisfacer mis necesidades. De hecho, la ley marca a los conductores de automóviles que no manejen cuando no vean claro, en estado de ebriedad, o cuando no saben a dónde van. Esto mismo debería aplicarse a los hombres cuando se habla de ser conductores en el matrimonio. Si no saben a dónde van, si no ven claro, o son borrachos, viciosos o drogadictos, que no conduzcan, porque si ellos mismos no saben conducir su propia vida, no saben dónde está su bien, no se saben cuidar ellos mismos, ¿cómo van a poder guiar y conducir a los que están a su cargo? El objetivo del matrimonio es el amor, la felicidad, la comprensión, la entrega. Por lo tanto, el que conduce, debe evitar llevar la relación por cualquier camino que no conduzca al amor y a la felicidad. Pero a veces parece que los conductores perdieron la dirección y se olvidaron a dónde van, porque hacen todo lo posible por conducir la relación de pareja, el matrimonio, a la destrucción, a la desdicha, a la infelicidad, a la falta de respeto, a la amargura, al desamor. Yo creo que, si muchas parejas hubieran jurado ante el altar, destruirse, hacerse daño, aniquilarse, lastimarse, no lo hubieran hecho tan bien. Por lo tanto, mujer, si tu marido está conduciendo por el camino correcto, respétalo, sométete. Pero si tu marido está conduciendo por un camino equivocado, tu deber es advertirle, como buen copiloto, decirle que por ahí no van a llegar a donde van y si a pesar de eso, tu pareja no endereza el camino, bájate del carro junto con tus hijos. Ojo. El Señor nos dijo sean mansas no mensas. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La única garantía para que un matrimonio sea feliz, y llegue a cumplir el objetivo para el cual fue creado, es que el hombre tenga como cabeza a Cristo.
Si el hombre sirve a Cristo, tiene como cabeza a Cristo, sigue el camino de Cristo, conduce a los miembros de su familia por los mandatos de Cristo. Ese hombre ha encontrado el secreto para hacer de su hogar un lugar donde reine el amor, la felicidad, la paz y Dios. Ese hombre va a salvarse él y va a ser instrumento de salvación para su familia. A ese hombre Dios le va a decir al final de los tiempos: siervo bueno y fiel, se te confió un hogar y una familia, y supiste traerla sana y salva a mi presencia. Pero, de nada sirve que el hombre, que es la cabeza, tenga como cabeza a Dios, si la mujer, en lugar de tener como cabeza a su marido, y en él a Dios, tiene como cabeza a la moda, la vanidad, los vicios, el sexo, la codicia, porque va a echar a perder la obra de Dios. El diablo con solo tentar a Eva, hizo caer a Adán. Por eso es muy importante que tanto el hombre como la mujer, tengan a Cristo como su único Señor y Dios de sus vidas, y tengan como la tarea más importante de sus vidas, el servir a Dios. La felicidad de un matrimonio no consiste solamente en casarse con la persona adecuada, sino sobre todo consiste en ser el socio ideal, como Dios manda. Es importante hacernos un chequeo para ver como pareja si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Este chequeo consiste en responder con honestidad las siguientes preguntas. ¿Soy feliz? ¿Estoy haciendo feliz a los que me rodean? ¿Estoy dejando mejor a los que me fueron confiados por Dios? ¿Los estoy dejando igual? ¿O los estoy dejando peor? ¿Ha valido la pena que yo exista para ellos? Si tu respuesta es que has dejado mejor a los que se te confiaron, felicidades. Y si no, es momento de que hagas un alto en tu vida y empieces a realizar los cambios necesarios. Estás a tiempo. Porque para dejar peor o igual a los que se te confiaron no tiene sentido que sigas existiendo para ellos. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Juan. En este Evangelio el Señor nos deja ver claramente, que el que se deja guiar por el Espíritu va a encontrar la vida, en cambio el que se deja guiar por la carne va a encontrar la muerte. Esta manera de hablar, se les hizo muy dura a los judíos de la época de Jesús, y curiosamente, se les sigue haciendo muy dura a los tibios de este mundo, la manera de hablar de Jesús en esta época, porque no quieren pagar el precio de la salvación. Porque quieren salvarse sirviendo a dos amos. Porque se resisten a renunciar a bienes menores, por bienes mayores. Porque creen que pueden chiflar y comer pinole. Cerca de mi casa, había un carnicero que decía: yo soy católico, apostólico y robando ojo. No se puede estar casado y seguir viviendo como soltero, porque se corre el riesgo de llevar al matrimonio a la destrucción. No se puede ser católico y vivir como los que no lo son, ese es el más grande de los engaños y de las mentiras. Y lo malo en este mundo, no está tan solo en decir mentiras, sino en vivir una mentira. Por eso cuando Cristo les pregunta a sus apóstoles, si también ellos quieren dejarle, Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos. Si en este momento Dios te hiciera la misma pregunta que Cristo le hizo a Pedro, ¿tú también quieres dejarme? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Tú le crees a Dios? ¿O le crees más a los comerciales, al consumismo, a la moda, a las revistas, a los medios de comunicación, al sexo, a los vicios? Tanto en la época de Jesús, como en esta época, las palabras de los verdaderos predicadores de Dios, sigue siendo causa de escándalo, de crítica, porque para muchos sigue siendo radicales, intolerable esa manera de hablar. ¿Qué es lo intolerable? La verdad, por ahí dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Qué es lo intolerable? El que se te pida que te definas, como Josué lo hizo con los israelitas, ¿vas a servir a Dios o al mundo? ¿Qué es lo intolerable? Que se te pida que dejes tu tibieza, tu mediocridad y que te definas, o frío o caliente. El que se te pida que renuncies al diablo o a Dios, al dinero o a Dios, al mundo o a Dios, porque el que a dos amos sirve, con alguno queda mal. Josué, Pablo, Cristo, la Iglesia, nos siguen instando: ¿tú a quién quieres servir? A Dios, con las palabras, pero con los hechos ¿a quién estás sirviendo? Deja de engañarte y de querer engañar a Dios. Decídete de una vez por todas, ¿a quién quieres servir? ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y demuéstralo con tus obras, con tu testimonio, con tu servicio a Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado.
El que siembra en la carne, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vuelvo a insistir, no se pueden sembrar chiles y cosechar jitomates. Si no te gusta lo que estás cosechando, sería muy bueno que checaras qué estás sembrando. El problema no es lo que se cosecha, sino lo que se siembra. Y el problema no es de la tierra, sino de la semilla que se sembró. Dice un dicho por ahí, no escupas al cielo, porque te cae la baba encima. ¿En qué estás cimentando tu vida? ¿En tu trabajo para el mundo, o en tu trabajo para Dios? ¿En seguir los criterios del mundo o en seguir los criterios de Dios? ¿A qué o a quién le dedicas la mayor parte de tu tiempo, de tu esfuerzo? Si es a Dios, ¡felicidades! Si no, es el momento de recapacitar. Recuerda, si no cambias, mereces tener lo mismo que hasta ahorita has tenido. ¿A quién buscas agradar con todo lo que haces? ¿A Dios o al mundo? ¿Qué te interesa más conquistar, el cielo, o el poder, la riqueza, el placer, el infierno y la condenación? ¿Estás sembrando en la carne, o en el espíritu? Recuerda, no puedes sembrar en los dos campos a la vez, porque alguno vas a descuidar, y se va a echar a perder la cosecha. O lo que es peor, ¿crees que sembrando en la carne, vas a cosechar en el espíritu? Deja de mentirte, de engañarte. No puede uno hacer las cosas mal y esperar que le salgan bien. Solo un tonto, creería que esto pudiera llegar a suceder y espero que tú no seas ese tonto. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio Libro de San Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo vino para salvar al mundo, no a condenarlo. El hombre se condena solo, al no hacer caso de la palabra de Dios, al despreciar la palabra de Dios, para dar cabida a los criterios del mundo. Cristo vino a indicarnos cuál es el camino para llegar a la salvación, por lo tanto, despreciar a Cristo, despreciar su palabra, es hacer las cosas como yo creo, pienso y siento y no como Dios me lo pide. Hoy sabemos de un elemento quantum que tiene dos elementos fundamentales, energía e información. ¿Cuál es la diferencia entre un nigeriano con un promedio de vida de 40 años y un sueco cuyo promedio es de 80 años? Te aseguro que no es porque Dios sea sueco. La diferencia es información y energía. Uno ha aumentado su longevidad por la energía e información que ha acumulado y el otro desafortunadamente por ignorancia, posee menos posibilidades de vida porque tiene más hambre y más ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de 30 años que ocupa la dirección de una empresa y otro hombre de 30 años que hace el trabajo de intendente? El que uno tiene más información, porque tiene más estudios y un título y el otro no. ¿Qué hace a un católico más feliz que otro? El católico que conoce más la palabra de Dios, tiene más posibilidades de alcanzar la vida eterna, que el que la desconoce. Pero tenemos que tener en cuenta que estudiar no es lo mismo que aprender. La información se tiene que convertir en conocimiento, el conocimiento en acción, la acción en experiencia, para que se convierta en energía y se dé el aprendizaje. Es nuestra vida y la vida de los que amamos la que está en juego. Por eso, es importante que conozcamos el camino correcto para salvarnos, y solo escuchando a Cristo vamos a encontrar el único camino de salvación, porque entre más nos desviemos, menos probabilidades tendremos de alcanzar con lo que nos resta de nuestra vida la salvación. Menos probabilidades tendremos de regresarnos a encontrar el camino correcto. Yo creo que el reclamo más fuerte que nos puede hacer alguien, es cuando nos dice te lo dije. Y lo más terrible es cuando lleguemos al juicio final y Cristo nos diga, te lo dije, pero no quisiste escucharme, no quisiste hacerme caso. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Juan capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo pronuncia, en verdad significa que se está comprometiendo con un juramento muy solemne con el hombre. En este caso, la promesa, el juramento con el que Cristo se está comprometiendo con el hombre es, que quien escuche la palabra de Dios, y crea en él, no habrá juicio, ni condenación. Por eso Pedro le decía, solo tú tienes palabras de vida eterna.
Imagínate que ha llegado la hora de que te presentes ante Dios, y traigan el libro de tu vida ante su presencia, para iniciar tu juicio final y en eso aparezca Jesucristo y diga, a esta persona no se le va a hacer ningún juicio, porque siempre escucho mi palabra, me creyó y la hizo vida, así es que bienvenido al cielo, adelante. Existen seguros de vida, seguros de carros, seguros contra incendios, etcétera, etcétera. ¿Te gustaría tener un seguro de salvación? Escucha la palabra de Dios, haz la vida, y estarás asegurando tu pase a la salvación y a la vida eterna. Mucha gente no quiere escuchar, ni creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice todo lo contrario de lo que nos dice el mundo. Cristo nos dice que para ganar hay que perder. ¿Cómo es esto? ¿Alguna vez has jugado dominó? Cuando yo era joven, jugar dominó era uno de los pasatiempos de mi familia. Hace algún tiempo mientras visitaba a una familia, vi a un joven muchacho y a su abuelo jugando ese juego. Al pensar en los días de mi niñez, me vino a la mente cuando yo jugaba dominó con mis hermanos. Lo extraño del juego de dominó es que ganas perdiendo. Para ganar, tienes que perder todas tus fichas. El que primero que se deshace de sus fichas gana el juego. Tienes que dar para obtener, perder para ganar, ser reducido a nada para llegar a la cima. No es como el béisbol, el tenis u otros juegos, en los que el mayor número de carreras, puntos o anotaciones determinan al ganador. ¡No! En el dominó, el que triunfa es el que primero llega a la nada. Y solo cuando el hombre es capaz de tocar su nada, entonces será capaz de encontrarse con el que es todo. La regla del mundo es, consigue todo lo que puedas. La regla del hombre espiritual es, da todo lo que puedas. En la esfera espiritual, solo conservaremos para siempre aquello que damos. En la vida cristiana debemos reducirnos a nada antes de llegar a ser algo. Y esto para el que no es espiritual es duro de asimilar, es causa de escándalo, por eso muchos se retiran. La semilla que se guarda en el granero se enmohece y se deteriora, pero si se siembra en el suelo aumenta 30, 60 y 100 por uno. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Existen muchos tipos de tierra y aunque la semilla es la misma, depende de la tierra, para que dé fruto o no. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿De los que van a dar la media vuelta y a dejar a Jesús, porque es muy duro seguirle? ¿O de los que, como Pedro, tú sabes que solo Él tiene palabras de vida eterna y vas a seguirle hasta la eternidad, tope lo que tope y pase lo que pase? Que Dios nos permita a todos perseverar en el seguimiento de Cristo hasta el final de nuestras vidas, y aprender cada día más y más a entender que el Espíritu es quien da la vida y que la carne para nada aprovecha. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, se siga manifestando con todo su amor, gracia, poder y bendición en todos los que vamos a participar en estas misiones. Les sigo pidiendo su oración por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos permita seguir creciendo en calidad, en cantidad, en santidad y nos siga concediendo salud, amor, fe, esperanza y sabiduría. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando, por Emérita, por Carmen Hermosillo, por Carmen Quintanilla, por Manuel, por Javier, por Nicolás, por Lupita García, por Maguri, por Lupe, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando de amor, gracia, bendición y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.